ha llegado el momento a las 7:52 minutos de la mañana de Into the Films. Into the Films. Diego Rodríguez Noda, buenos días. ¿Cómo te sientes, Diego? Hola, Eduardo. Buenos días. Gracias por la bienvenida. Muy bien. Bueno, recordemos que Diego está al frente también de su cuenta en Instagram, @IntoTheFilms. Y bueno, Diego, lamentablemente muchos nos ilusionamos porque érase una vez en Venezuela avanzara en el proceso hacia el Oscar. Tienes noticias de la preselección reciente, ¿no?, para este premio. Exactamente, Eduardo. Esta semana la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, que es la encargada, digamos, de escoger a las seleccionadas en la noche final para que reciben la nominación y posiblemente ganen en la noche final del Oscar en cada categoría del Oscar. Hizo esta semana una preselección importante en la que de esas 283 documentales y 93 películas internacionales que llegaron a competir en diciembre, digamos, eso se redujo a 15 películas en ambas categorías que acabo de mencionar. Por supuesto, Venezuela entraba en ese primer corte y por eso hablábamos con Anabel Rodríguez Ríos, la directora del documental, a principios de diciembre. Había sido seleccionado. Sin embargo, bueno, en esta preselección de 15 películas ya no entra Once Upon a Time in Venezuela o Érase una vez en Venezuela con Go Mirador. Esto, por supuesto, yo lo comentaba ayer por historias, no tiene nada que ver con la calidad del producto. Siempre recordar que hay un jurado subjetivo detrás de todas estas selecciones y que vale la pena igualmente ver esta película o aún más ahora ver esta película, este documental que está en este momento en las salas de cine de Venezuela. Diego, ¿qué otros aspectos habría que resaltar de esa preselección? Bueno, es interesante, Eduardo, porque como te decía, fueron 283 documentales y 93 películas internacionales que llegaron a ser propuestas por cada país en estas dos categorías de largometraje documental y largometraje internacional. Es primera vez que se hacen tantas solicitudes, es decir, que tantos países proponen sus películas y en este momento ya son solo 15 en ambas categorías que compiten y el 15 de marzo pasan a ser las 5 finales que veremos competir en la noche final del Oscar, que se celebra el 25 de abril. Y bueno, en esta categoría de película internacional, por ejemplo, hay películas de Noruega, hay películas de Dinamarca, hay películas de Hong Kong y Francia, y también hay 3 latinoamericanas que a mí me parece importante mencionar. Las comentábamos en un programa anterior, pero bueno, fíjate que han continuado en la competencia. Son El Agente Topo de Chile, que es una película que logró lo que nosotros queríamos lograr, es decir, un documental que se coló en las categorías de largometraje documental y en las de película internacional. Allí quienes nos siguen por televisión pueden ver el tráiler. Este es un documental que trata sobre un detective, un señor mayor, que es contratado para adentrarse en un ancianato y allí, digamos, averiguar qué está pasando con una de las señoras que vive dentro del ancianato, cómo está siendo tratada, esto contratado por la hija de esta señora. Y bueno, parece que esto es un documental hermosísimo que se mezcla el drama, incluso el romance y el humor. Se va a estrenar el 19 de febrero en Netflix. Esto a mí me parece una maravillosa noticia porque digamos que lo podremos ver a tiempo para comentar y estar al tanto mucho antes de la entrega del Oscar. Entonces, bueno, este documental yo creo además tiene, digamos, la opción casi segura de colarse entre los 5 finales, entre los 5 mencionados finales. El Agente Topo es su nombre y es de Chile. La otra película es La Llorona de Guatemala, que la comentábamos aquí, una película muy interesante que, digamos, revisita la leyenda de La Llorona, muy mezclada con la historia reciente de Guatemala, que tiene que ver con genocidios, con dictaduras, y es una película que a mí me pareció maravillosa en ese sentido, de cómo mezcla la fantasía con algo histórico, muy relevante y pertinente. Y la otra película latinoamericana que sigue en competencia es Ya no estoy aquí, de México. Esta es una película que, bueno, resulta bastante interesante. Es sobre un niño o un adolescente que está en la ciudad de Monterrey y por situación compleja, por situación difícil, debe
debe mudarse a Estados Unidos, a Nueva York. Es una película que además está siendo apoyada, Eduardo, por Guillermo del Toro, por Alfonso Cuarón, por Alejandro González Iñárritu, y esto, por supuesto, digamos, le da un gran empuje y la favorece bastante en su carrera para conseguir la nominación hacia la noche final. Estas nominaciones, Diego, presentan alguna característica especial o distinta, tomando en cuenta que, bueno, muchas, supongo yo, la mayoría de las propuestas que llegan a esta instancia les ha tenido que tocar en alguna manera todo este contexto de la pandemia, o hay muchas producciones que ya estaban listas antes de la pandemia? Bueno, esta es una buena pregunta porque todos los procesos de la academia y de cómo son seleccionadas estas películas, e incluso terminadas, obviamente se vieron trastocados. Por ejemplo, el Oscar por primera vez no se hace en febrero o a principios de marzo, se hace casi un mes después, el 25 de abril. Los periodos de selección también cambiaron. Siempre suele cerrarse a principios de enero y este año, sin embargo, cierran, como te decía anteriormente, el 15 de marzo. Y en los procesos de producción, por supuesto, esto todo cambió. Por ejemplo, la película Soul, que es mencionada en algunas de las categorías, por ejemplo, de música. Comentábamos cuando hablábamos de esta película en unos programas pasados que se tuvo que terminar con los animadores cada uno en casa. Fue casi que un trabajo en casa a través del cual se terminó la película, porque se vieron en la situación de se cerraron, digamos, empezó la pandemia, el confinamiento, y la película estaba todavía por terminarse en cuanto a fotografía, detalles de animación, y cada miembro del equipo debió llevarse el trabajo a casa. Entonces, esto es un ejemplo de cómo ha debido terminarse muchas de estas películas, algunas de las que han mencionado y algunas de las que compiten por el Oscar, digamos, ya se habían terminado entre 2019 y 2020 y por lo tanto no se vieron afectadas por la pandemia, pero sí muchas debieron adaptarse a la situación. Bueno, Diego, muchísimas gracias como siempre por tu aporte, por tu sección semanal. Recordemos que Diego Rodríguez Noda conduce su cuenta en Instagram, @IntoTheFilms, el mismo nombre que lleva su sección semanal en A Tiempo. Un gran abrazo, Diego. Un gran abrazo, Eduardo. Hasta la próxima semana. Bueno, amigos, como siempre, agradecidos por esa presencia, por esa vinculación de ustedes a través de la televisión, de la radio, a través de internet. Un saludo a Alfredo Noda. Oye, mi suegro, no se pela este programa desde Tenerife, allá en Bajamar, vía internet. Es una maravilla poder tener este vínculo con todos ustedes. Será hasta mañana.